Déjame ver, sí, ahí estamos. Pues algo muy diferente al perfume de la papaya verde, ¿no? Sumamente diferente al perfume de la papaya verde que vimos la semana pasada. Bueno, esta es la segunda película de una trilogía que Tran Anh Hung filmó entre el año 93 y el año 2000. La otra película que vamos a ver es En pleno verano. Y pues son, digamos, lo que él llama la trilogía de Vietnam, ¿no? Es un cineasta, para quienes no estuvieron la semana pasada, es un cineasta formado en Francia, tiene una educación profesional cinematográfica, es egresado del Instituto Lumière allá en París. Él vivió en Francia desde los 12 años. En cuanto terminó la guerra de Vietnam, la familia se mudó a Francia y ahí él descubrió su vocación cinematográfica. Entonces, adelante. El perfume de la papaya verde, pues obviamente con la Cámara de Oro, tener distribución internacional, estar nominada al Oscar de Mejor Película Internacional, pues le abrió a Tran Anh Hung la posibilidad de poder hacer una película más grande, una película más aprovechando todo lo que la otra película le había dado. Entonces, aquí, pues bueno, vamos a hablar de los contrastes con las dos películas, porque creo que sí es importante, y a mencionar algunas cosas muy puntuales. En primera, pues bueno, mientras El perfume de la papaya verde es una película filmada completamente en un foro, en un estudio de grabación, esto está filmado en las calles de lo que fue Saigón en su momento y que en ese momento ya se llama la ciudad Ho Chi Minh. Así que, pues bueno, por un lado hay un movimiento muy diferente. Ya no vamos a tener esta cuestión de esta estética tan cuidada que veíamos la semana pasada, donde teníamos la luz, cómo entraba por las ventanas, donde veíamos este personaje que se asomaba como entre rendijas, entre este tipo de cosas. Adelante, pásale. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ya no vamos a tener eso. Aquí vamos a tener un manejo de cámara mucho más directo, mucho más duro. Es el mismo fotógrafo, es Benoit Delhomme, es este fotógrafo francés, que, pues bueno, le agradeció mucho al director que ahora sí filmaran en Vietnam como tenía que ser. Yo me acuerdo que Gonzalo la semana pasada nos hacía una pregunta y ahorita estuve pensando todo el tiempo en ella. Esa pregunta tuya era... ¿qué pasó con esta sociedad vietnamita después de la guerra de Vietnam? Aquí está la respuesta. Eso es lo que pasó. O sea, yo les había contado que una vez que terminó la guerra de Vietnam, Vietnam se vuelve un país comunista. Entonces, ya completamente bajo el comunismo van a vivir así durante 15 años. 15 años que terminan en 1990, cuando de pronto el gobierno vietnamita en turno decide entrar a la economía de mercado y entonces se vuelven a este juego de capitalismo socialista o socialismo capitalista y empiezan a cotizar en la bolsa y empiezan a abrirse al mundo y empiezan a finalmente darse cuenta de que no pueden estar aislados. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esta sociedad vietnamita que estamos viendo en la película, pues es una sociedad, no sé si les dio de repente esa idea, que no es muy diferente a la sociedad mexicana. De hecho, estos barrios por donde anda parece la Merced, parece Tepito, o sea, de repente las calles, los callejones, los personajes, ahora no andarían en triciclos, andan en motos, ¿no? Por todos lados. Pero no hay mucha diferencia y finalmente la película, que tiene algunas escenas sumamente duras y fuertes, hay por eso al final, ya que la película se termina, hay este aviso urgente de que ningún animal de la película fue lastimado, porque sí hay una constante visión de los animales que también estaba en la otra película, ¿no? ¿Se acuerdan que nuestra protagonista de la semana pasada oía cantar a las chicharras, a las iguanas que andaban en la casa, las hormigas, las arañas? Aquí los animales la gran mayoría de ellos son brutalizados, ¿no? Los cerdos, esa escena obviamente así se filmó en un rastro, porque es la única manera de hacerlo, se filmó en un rastro. Le cortan la cola a la lagartija, los dos peces dorados
enamorados, tienen un final trágico también. Entonces, bueno, aquí sí hubo la necesidad de decir, no hubo ningún animal lastimado antes de que la película se acabe, para que no nos vayan a decir eso. ¿Por qué? Porque en los 90 cambió la legislación de los festivales. Entonces, si tú pones en un festival, en una película para un festival, y más para uno de los AAA como es Venecia, si pones una escena donde un animal es lastimado o es sacrificado o es violentado, tienes que determinar cómo se hizo la escena, si no, no te la pasa el festival. Ya en los 90 cambió la legislación y tuvieron que poner eso. Pero entonces, ya no tenemos la enorme belleza del perfume de la papaya verde, ahora tenemos la dureza de la vida real en esa ex Saigón que vemos en la película. Por otra parte, la semana pasada resolvía de una manera muy económica el director cómo pasamos de una guerra a otra, ¿no? En la parte de la guerra de Indochina oíamos unos aviones que pasaban por ahí y no teníamos que preguntar nada más. Pasaban 10 años, empezaba la guerra entre las dos Vietnam y ya pasaban unos aviones más modernos, pero seguían cruzando por el cielo. Entonces, con eso resolvía el director las dos guerras. Aquí ya no hay guerra, aparentemente ya no hay guerra con nadie, pero seguimos viendo rastros de lo que fue la guerra de Vietnam. Aquí sí hay rastros mucho más directos. Este helicóptero que se ve que están moviendo de un lado para otro y que parece obra de Calzada de Tlalpan ahorita, ¿no? Se les cae el helicóptero, pues obviamente es un helicóptero americano y obviamente es un helicóptero que para esa sociedad vietnamita es un fantasma con mucha vida, que está ese helicóptero. Cuando están en este restaurante que están cenando y donde nuestro protagonista explotador está ofreciendo los servicios de la muchacha, se fijaron que atrás hay un avión también que está siendo utilizado como escenografía. O sea, una respuesta a tu pregunta también. ¿Qué pasó después de la guerra de Vietnam con Vietnam? La guerra de Vietnam, que es como lo que nosotros asociamos de Vietnam en el cine, por eso les decía la semana pasada, esto les va a romper como ese paradigma. Siempre que piensa uno en Vietnam en el cine es Cara de Guerra, Apocalipsis Now, Pelotón, ¿no? Esas películas. La guerra de Vietnam. Y desde luego desde la perspectiva gringa. Nunca, los vietnamitas pueden morir por miles y nunca nos va a importar absolutamente nadie, ¿no? De repente aquí vemos cómo la guerra de Vietnam, Gonzalo, es escenografía. O sea, ahí está el avión, lo están usando de escenografía para ver qué cosa. Y este helicóptero que de repente se les cae en plena calle, lo están moviendo, pero ya está hecho chatarra completamente. La guerra de Vietnam ya se superó para los vietnamitas, ya se superó. Ahora, estamos en una película que desde luego le rinde homenaje a muchas cosas que Tran Anh Hung aprendió como cineasta en París, aprendió como cineasta en Francia. En primera, pues la película desde luego es un homenaje a una de las más grandes películas de la historia del cine, que se llama Ladrones de Bicicletas. De hecho, la primera mitad de la película es esa historia. O sea, nuestro personaje, que es un personaje en este caso desposeído, un chavito que vive en un ambiente familiar muy terrible, que vive en una miseria total, pues aprovecha para trabajar en este bicitaxi, llevando pasajeros de un lado a otro, y un día de pronto le roban su bicicleta, le roban el triciclo. Entonces uno podría pensar, se va a poner a buscarlo por todos lados. No, porque resulta que hay todas estas redes criminales que están moviendo la ciudad y a la cual el propio protagonista pertenece. Por ahí, la película hace mucho hincapié en algo muy importante, el dinero, Gonzalo. Vemos mucho dinero que se mueve de un lado para otro. Si se fijaron, todos los billetes traen a Ho Chi Minh, como debe de ser, todos los billetes traen a Ho Chi Minh, pero también se mueven los dólares. Y eso es herencia de la guerra de Vietnam, derechita, ¿no? De repente salen los fajotes de dólares, de a $10, de a $20, de a $100, y la película es como muy machacona con el asunto del dinero, ¿no? Tanto visualmente como en los diálogos. Aprendimos que la moneda de Vietnam se llama el Dong, y pues que está bastante cara la vida, ¿no? O sea, cuando le dice al chavito que le está vendiendo la gasolina, ¿en cuánto me dejas tu playera? La playera ya está para trapo, ¿no? 10,000 dongs, y pum, le sueltan los 10,000 dongs. Entonces dices, bueno, sí, todo el tiempo la película está
moviéndose en el dinero, porque es gente que vive al día y gente que tiene que tener el concepto del dinero muy bien planteado. Entonces nuestro personaje pierde el triciclo de una manera muy violenta y pues la madame, porque aquí vamos a tener dos cabezas, esta hidra tiene dos cabezas. Por un lado la madame, que es este personaje muy misterioso, es un personaje que cuida mucho la manera en que se ve, porque claro, es la madame, tiene que dar la imagen de poder, pero al mismo tiempo tiene un punto muy débil, muy delicado, que es este hijo neurodivergente que tiene y que, pues bueno, finalmente ella lo tiene que cuidar y tiene que estar al pendiente de todo lo que tenga que ver con él. Tiene otros hijos que son todos los que trabajan para ella, ¿no? Y el otro personaje que es muy, muy interesante y además muy bien creado por el director y por el actor, es este personaje que en el guión y en la película, en los créditos, se llama el poeta. Bueno, el poeta es un padrote, es un explotador, es un proxeneta, ¿no? Pero en primera, Tran Anh Hung, déjenme decirles, acabó descubriendo a una de las más grandes estrellas del cine asiático, que es ese actor que se llama Tony Leung Chai Wai, que pues bueno ha salido en varias obras maestras de los últimos años. Es el protagonista de El Amante, aquella adaptación de la novela de Marguerite Duras. Ah, ¿verdad? Ya dijeron, ah, sí, es que déjenme decirles, es un galán, es guapísimo. Entonces bueno, está en El Amante, está aquí, que este fue como su lanzamiento más internacional dentro del esquema asiático. Luego vino Happy Together con Wong Kar-wai, se vuelve actor fetiche de Wong Kar-wai, y Wong Kar-wai luego nos lo pone en una obra maestra absoluta que se llama Deseando Amar, In the Mood for Love. La historia de estos personajes que las parejas se les van y entonces ellos en la Hong Kong de los 60 se vuelven amantes también. Bellísima película. Si se acuerdan de Héroe de Zhang Yimou, él es uno de los guerreros también. Entonces, ¿qué hizo con este Tony Leung? Hizo algo muy padre, crear una imagen del padrote antihéroe. Por eso, ¿y a quién le robó el detallito del cigarro que todo el tiempo le está colgando de la boca? A Humphrey Bogart. Es completamente Humphrey Bogart, ¿no? El cigarrito prendido, no sé cuántos cigarros se fuma en toda la película. ¿Se acuerdan cuando están los dos en la cama, ella se levanta y hay un plato enorme lleno de colillas de cigarro? Pero bueno, el personaje siempre, el detallito del cigarro cayéndole de la boca, siempre esta actitud como James Dean, ¿no? Cool, como peligroso, pero también con corazón. También un personaje muy complejo. Es un asesino también, es un personaje que explota a otros para sobrevivir, es un personaje explotado también y que finalmente, literalmente, se va a quemar en su propio infierno, que eso es un final terrible para el personaje. Pero además de Tony Leung, tenemos pues estos otros actores. La esposa del director, que ya habíamos visto al final del Perfume de la Papaya Verde, pues es aquí la hermana de Ciclo, que es pues esta joven que se prostituye con algunos de los clientes más raros de la historia. O sea, eso a Buñuel le hubiera fascinado esas escenas. No tanto la de la pipí, sino la del otro que le hace todo el ritual de las medias y luego le corta las medias para pintarle las uñas. O sea, eso hubiera estado en Belle de Jour sin ningún problema, ¿no? Pero ahí está la esposa del director. Y bueno, el joven que hace el papel de Ciclo, que es un no actor, es un chavo que encontraron en la calle y pues está estupendo en este personaje. Ahora, la película, para quienes no estén muy relacionados con este tipo de cine, Tran Anh Hung es un director de imágenes, no tanto de diálogos. Los diálogos de la película son muy escuetos, muy funcionales. Algunos son diálogos importantes, pero se quedan sin respuesta. Por ejemplo, cuando la hermana le dice al padrote, ¿por qué las quieres más a todas más que a mí? Él simplemente se queda con el cigarrito en la boca, la actitud cool, y no responde nada, ¿no? Porque no tiene que responder. El personaje todos los personajes van evolucionando y todos los personajes están relacionados y todos los personajes en algún momento son un espejo. Por ejemplo, la película termina en el Año Nuevo vietnamita, esa es la celebración que se está llevando a cabo.
Y fíjense qué tan padre es el cine, que cuando ella va ¿cómo se llama? Al altar donde están rezando y lleva este molote de inciensos prendidos además, no sé si sintieron el olor. O sea, yo de repente dije, ¿a qué olera eso, no? O sea, son una bola de inciensos de este tamaño. Entonces, es un director que evoca como muchas de esas cosas, ¿no? En El perfume de la papaya verde, cosas muy ricas. ¿Se acuerdan cómo cocinan la papaya y cómo hacen todo el ritual de cómo pelarla en rajitas y todo esto? Aquí ya son olores un poquito más desagradables, ¿no? O sea, por ejemplo, esta escena donde para huir se tiene que aventar a una fosa séptica y vemos ese plano tras plano tras plano de toda la podredumbre que trae pegada en la cara, pero al mismo tiempo es un gran momento de triunfo, porque a partir de ahí dice, ningún policía me va a agarrar, pero le vemos que le están corriendo bichos por la cara, mete la cara en la pecera y el pez feliz porque se va a comer todo lo que no había comido en días, ¿no? Pero la película tiene ese mismo sentido de las sensaciones. O sea, imagínense un personaje literalmente cubierto de excremento, ¿no? Y lo vemos en la película. Vemos, por ejemplo, a mí hay una secuencia que me encanta y en buena medida es por el actor, por Tony Leung. Esta secuencia donde pues están haciendo la transacción comercial. ¿Cuál es la transacción comercial? La chava te empieza a bailar acá. Tú, además puro ejecutivo, nótese, ahí está Gonzalo, otra respuesta a tu pregunta. Vimos un Vietnam súper contrastante. Esta escena casi al final de la película, donde de repente vemos un terreno baldío asqueroso, como vecindades derrumbadas, y nada más mueves tantito la cámara para acá y llegas al Camino Real. Hay una alberca, hay una cancha de tenis, hay un hotel de primerísimo mundo y te das la vuelta más con la cámara y llegas a la esquina de Jesús, María y Corregidora. O sea, de verdad es muy impresionante. Esa es la respuesta a tu pregunta, Gonzalo. Eso es Vietnam en 1995. Un país completamente desquiciado en términos sociales. Tienes la gran riqueza y tienes la pobreza extrema. Tienes la tradición, o sea, asistimos nada menos que al Año Nuevo vietnamita, que sin duda es una de las fiestas clave, y al mismo tiempo pues asistes a todos estos micro rituales que la película va pasando, donde pues bueno, nuestro personaje, en vez de buscar su triciclo como lo hubiera hecho en un remake de Ladrones de Bicicletas, se acaba volviendo un sicario, literalmente un sicario que hace de todo. Puede aventar molotobazos, puede provocar accidentes, puede tener estos momentos donde el personaje está tratando de entender qué le pasa, pero le acaba ganando el peso de la vida. Y hay elementos muy padres. En primera, bueno, cuando tenemos un personaje que se llama el poeta, pues esperamos oír poesía. Y sí oímos mucha poesía. Incluso es una poesía muy interesante porque son como haikus, ¿no? O sea, es el gato volvió, estaba más bello que nunca. Por eso no nos acordábamos de él. Seguramente ni es el gato, pero dice, bueno. Y entonces recordé el domingo en que murió mi padre. Son chun, chun, chun. O sea, es una poesía, no es Jaime Sabines, pues, ¿no? O sea, es una poesía como de imágenes que van creando un resultado poético si tú las sumas, porque por sí solas simplemente dan una imagen. Entonces tenemos mucho esta idea de la muerte del padre, de la madre, o sea, la poesía tiene temas muy específicos que se van poniendo. Pero esta escena de Tony Leung, que es espectacular, tiene que ver con ese Saigón y ese Vietnam tan cambiante que retrata Tran Anh Hung. Como les decía yo, ¿cómo es la transacción? La chava te empieza a bailar de este lado, está el ejecutivo viendo a la chava trae unas esposas aquí que obviamente son muy sugerentes, y de pronto el padrote está sentado enfrente de ti, y si tú le haces ojitos a la transacción, el padrote te pasa la llave seguramente de un cuarto. Entonces esto ya lo hacen, por lo menos 2 veces lo hacen en la película, pero en la segunda vez tenemos una banda sonora, tenemos una canción muy especial de Radiohead que se llama Creep. Tu respuesta, Gonzalo. Vietnam está oyendo Radiohead.
¿sí? O sea, ya son parte del mundo, ya no están atrapados en el comunismo, ya no. Y entonces la canción de Creep, con toda esta letra durísima de un personaje que no se le puede acercar a alguien porque se siente un raro, se siente un monstruo. O sea, Creep es un ¿cuál sería la traducción de Creep? Como fenómeno. Como feo, como raro, ¿no? Como bizarro. Y de repente este cuate le da una cruda moral enorme porque está enamorado de ella, pero ella ya se está vendiendo en ese momento. Y entonces él entra al baño y seguimos oyendo Creep, ¿no? Y finalmente el personaje a la mañana siguiente convierte en coladera al otro pobre, ¿no? Y además en una escena durísima, asesina al tipo, se sienta ahí en la bardita de donde asesinó el tipo con su cigarrito colgando, corte a una canción de niños en la primaria, ¿no? Esos contrastes son brutales en la película. Y bueno, la película no es regodearse en la porquería, ni hacer pornomiseria, ni mucho menos. Es mostrar un país que en 1995 tiene todos esos contrastes sociales, que es un país que el director, y además hay una frase en uno de los poemas, hay una frase muy fuerte que dice: yo no me he olvidado de quién soy, yo no me he olvidado de dónde vengo. Muchos directores, bueno, algunos por razones políticas, por ejemplo, toda la bola de iraníes que han tenido que salir corriendo de su país porque en su país les dicen: oye, hiciste una película que no nos gustó y tienes de dos sopas, el exilio o 42 latigazos. Hasta ahorita nadie ha entrado a los 42 latigazos, todo el mundo se va. Entonces hay gente que no puede regresar por razones políticas, pero en el caso de, por ejemplo, Tran Anh Hung y algunos otros cineastas del Lejano Oriente, pues te puedes quedar perfectamente a vivir en París, dirigir a Juliette Binoche, ganarte premios y te vale madre tu origen. Aquí es muy padre esa frase, que además es donde salen estos cortes de todos los chavitos que salen con los ojos cerrados, grandes, chiquitos, encueraditos, vestiditos, así. Pero dice él esa frase, dice: yo no he perdido la noción de dónde vengo. Entonces, si Le perfume de la papaya verde en algún momento algún crítico de cine dijo: es un Vietnam de escenografía, y eso está mal, porque entonces quiere decir que el director no se quiere meter en donde realmente debe meterse, con esto le cayó la boca a todo el mundo, y finalmente el maestro Tran Anh Hung se lleva el León de Oro del Festival de Venecia, ¿no? Entonces sí, Triciclo es una película que pues tiene obviamente un montón de vasos comunicantes, desde luego Los Olvidados, Pichote, La Vendedora de Rosas en Colombia, o sea, todas estas visiones que se van a dar. Por ejemplo, me acordé mucho de La Vendedora de Rosas con esto, no sé si conocen esa película. Es una película que hizo Víctor Gaviria en Colombia, bueno, en Medellín, que ya ven que Medellín es frontera con Brasil y se habla el portoñol, que es la mezcla de portugués con español, y la película se filmó con niños de la calle auténticos de Medellín. La película se va a Cannes, gana premios, y conforme fueron pasando los años y se le consideró y se le sigue considerando una de las películas colombianas más importantes de la historia, en menos de 5 años de hacer La Vendedora de Rosas, la mitad del reparto ya se había muerto. Los habían matado, pues porque eran niños sicarios, eran niños de la calle, eran niños que se andaban moneando con resistol, ¿no? La protagonista se embarazó a los 13 años y afortunadamente el director y gente de alrededor de la película la rescataron y se salvó. Ella se salvó y fue mamá a los 14 años, ¿no? Pero todo el resto del reparto de La Vendedora de Rosas se murió. Entonces, en los 90, de pronto el cine va a mostrar estas realidades de una forma mucho más descarnada, jugándotela a filmar con niños auténticos de la calle en sus lugares. Y pues bueno, aquí ese barrio donde filmaron la película debe ser sumamente bravo, sumamente peligroso, ¿no? Y los personajes, y por ejemplo, también la cuestión de los colores, ¿no? Que el niño se pinta de amarillo y luego él se pinta de azul, y eso le salva la vida, porque cuando la madame llega y lo ve, de alguna manera traspasa al hijo, ¿no? Y le dice, tú te pintas de azul, él se pintaba de amarillo. Entonces hay toda esa serie de relaciones entre los personajes. Otra vez las mujeres fuertes, las mujeres son las que aguantan la película.
los hombres no la aguantan. Entonces ahí están todas esas relaciones y bueno, pues tal vez para algunos de ustedes es la primera vez que habían visto una película vietnamita en su vida, pues vieron esta maravilla que se llama Triciclo. Y la semana que viene pues vamos a cerrar la trilogía de Tran Anh Hung en Vietnam con una película que se llama En pleno verano. Esta escena que vieron de las 3 chicas que se prostituyen aventándose agua, jugando, acostadas en la cama, las 3, es como un anticipo de lo que van a ver la semana que viene. No les digo más, para que vengan aquí a las 5 de la tarde. Pero a ver, cuéntenme qué les pareció Triciclo, qué le pudieron ver. A ver, yo sé que es difícil, pero algo saldrá, a ver. Son personajes que no pueden escapar a su destino. Claro. O sea, nuevamente Claro. Hagas lo que hagas, de todas maneras no lo vas a hacer. Claro. Trata de trascender por alguna manera, pero ahí está y no vas a escapar. Claro. Sí, no hay salida posible. O sea, cuando el director da una entrevista y le preguntan, oiga, pero efectivamente, ¿qué no podía haberse puesto a vender chicles y no caer en las garras de la madame? Dice, no, es que cuando tú caes en una de esas organizaciones no hay salida. Hablando de este asunto de la obsesión que tienen los personajes de la película por el dinero, hablan en algún momento del triciclo. O sea, cuando tú trabajas un triciclo de esos prácticamente lo compras y tienes que pagar una multa en el caso de que algo le pase al triciclo. Entonces estás vendido de por vida. Entonces, claro, cuando el triciclo se pierde, pues tienes que pagarlo de la manera que sea, pues dejas de ser triciclo y te vuelves sicario, ¿no? Y entonces te metemos en un departamento, solamente puedes salir a comer. Me encanta ese detalle de la madre esa que da toques y que le da toques a todo el mundo en la película. Ahí te quedas, no puedes salir más que a comer y bye. Y entonces pues te vamos a ir asignando las cosas, de repente llegan y lo torturan, luego ya le dicen qué hacer, lo hace y pues él va juntando billetes, pero ¿para qué junta billetes? Ahí por ejemplo, entonces si se fijaron bien, hay una obsesión que tiene la película en esta ocasión. Si la semana pasada era estar viendo entre las rendijas y los hoyitos y todo esto, aquí la película todo el tiempo está filmada desde arriba. Hay una perspectiva así de que podemos ver todo como si fuera una cámara de seguridad. Podemos ver todo el entorno que está rodeando a los protagonistas. Y llega un momento en que se vuelve como muy inquietante. Porque o es la cámara desde arriba o es esta cámara que está siguiendo al personaje pegada a la nuca casi y que te da una sensación de inestabilidad y de sobre todo en los momentos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, este momento cuando lo agarra el retén con los puercos, que a ver, le dice, te voy a picarlo y yo te justifico cada piquete, y de repente viene una turba iracunda agarrándose a palazos, incluso en la escena donde atropellan al niño. No sé si se fijaron que hubo un error que le costó el coxis al personaje. Cuando atropellan al niño llega una patrulla y el cuate se baja de la patrulla, pero se baja mal y se ve que se da un mega trancazo en el coxis. Ese se les cayó y ya no puedes repetir la toma. ¿Por qué no puedes repetir la toma? Porque es cine muy pobre, es un cine que se hace con bienes culturales. Entonces no hay manera de hacer una segunda toma. Entonces me fijé ahorita y si hay un cuate que se pega un trancazo, pero durísimo, ¿no? Entonces, esta perspectiva desde arriba, esta perspectiva de la cámara que persigue, esta asfixia, este calor que se siente en la película todo el tiempo, calor, y el cigarro de Tony Leung también es así como, ¿no? O sea, y están uno enfrente del otro, los dos departamentos uno enfrente del otro, ¿no? Para estarse observando y estar viendo qué hacen. El despacho del padrote con sus relojes y otra vez los benditos jarrones. ¿Se acuerdan la semana pasada qué desmadre con los jarrones? Si no me sueltas, voy a romper el jarrón y paz, ¿no? Otra vez es como que este despacho extraño de cosas que obviamente son cosas robadas y que no se han vendido, pero que te van dando como toda esa atmósfera, ¿no? Muy interesante. Sí, Norma. A mí me gustaron varias cosas, entre todos los contrastes que suceden ahí, también la cuestión familiar, ¿no? Sí. Tenemos todo este ambiente de pobreza, posguerras, Sí. pero que venían de
toda esa gente tenía una educación antes de la guerra, ¿no? Claro. Unas tradiciones y tal. Y entonces, Claro. por ejemplo, la primera familia, la del ciclista, Sí, bueno, el chofer de triciclo, que dice la chavita, bueno, podemos decirle a la gente que venga, se pese y le cobramos. Y el abuelo le dice, ni más, o sea, esta no es nuestra, Sí. no, pero no han venido, no es nuestra, vamos a esperarnos más. O sea, ahí tienes como, bueno, la ética, ¿no? De la moral. claro. Y luego, Claro. cuando él lleva a la chava a conocer a su mamá y tal, y el papá, traes a tu puta, que no sé qué, y sale y se lo agarra a palazos. Claro. ¿Por qué? Porque es un corrupto, padrote de lo peor. Claro. Entonces, y no es tan de lo peor. Bueno. Bueno, hay, hasta en eso hay niveles, ¿no? Pero, Sí. pero ahí ves la educación de donde venía este cuate. Claro. Y lo terrible que es toda esta cuestión de la pobreza, que por mucha educación que haya, tradiciones, moral, pues el hambre Claro. te orilla a esas cosas. Claro, Entonces los dos padres de la película, tanto, o sea, es que también es una película que habla de esos vínculos. O sea, está el padre que acaba golpeando al hijo padrote. Está el abuelo, que finalmente pues es la figura paterna de estos jóvenes, que también anda medio ya patinándose. Pero finalmente son el Vietnam del colonialismo. Claro. A ellos les tocó el Vietnam colonial. A estos chavos ya ni siquiera les tocó la guerra de Vietnam, ya son chavos mucho más jóvenes. Entonces, la idea es como de un país que todo lo está teniendo que vender o todo lo está teniendo que malbaratar para sobrevivir. Ahí está el vecino que de repente saca un AK-47, ¿no? Un cuerno de chivo con los que peleaba el Vietcong. O sea, tanto la guerra de Vietnam con la parte estadounidense es una reliquia de museo como el propio AK-47, ¿no? Entonces, la composición social, sí. o sea, la cultura familiar. Claro. Entonces ya nada más hay pedazos de familias por todos lados. Así pedazos es. de niños por ahí. Así es. Pedazos de mujeres. por No, ¿y allá, cuántos pedazos niños de- hay en la calle? ¿Cuántos niños están trabajando? La hermanita que volea zapatos. Me encantaron estos cantantes que llegan a la fonda, ¿no? O sea, es que yo estaba viendo Tepito, yo estaba viendo el centro, ¿no? Estás en una fonda comiéndote un caldo de gallina y llegan dos cuates a cantar boleros, ¿no? O sea, cómo hay nexos muy interesantes también con una sociedad como la nuestra, ¿no? Que tiene estos contrastes donde tienes casas de cartón en el Ajusco y a 2 cuadras tienes departamentos de 7 millones de pesos. O sea, hay un descontrol, hay una falta de lógica en eso, ¿no? Y el director lo muestra de una manera muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves, Gonzalo? ¿Qué te... A mí me produjo una tristeza inmensa la Sí. película, Sí, porque refleja lo que quería hacer Sergio Fernández en su libro Los Bajos Fondos. sí, Y los bajos fondos no es algo que esté aislado de nuestra sociedad, sino que están ahí conviviendo con todos los demás estratos. Incluso muchos de los que llegan a dirigir pues, los prostíbulos o las casas de seguridad sí, o los sitios donde se expenden las drogas, etcétera, sí, o ahora el contrabando de ropa y de todo tipo de artículos, pues están ahí, todo el mundo sabe dónde está, menos las autoridades, entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque estamos en ese sentido, en una depresión económica. No alcanza la riqueza interna del país para que todos estemos bien, sino que el capitalismo como que margina a una parte de la población para que se mantenga una serie de privilegios para los que logren ascender, que ese es el espíritu del capitalismo según, ¿no? Que ascienden los mejores, los que tienen mejores oportunidades. la selección natural. Y desafortunadamente estos bajos fondos, pues bueno, existen ahí y bueno,
son humor social, son una tristeza, pero ahí están, son Sí, parte de claro. nuestra realidad. Y qué interesante esto, porque lo podemos ligar con una sociedad como la nuestra sin problema. Y ahí es donde los directores, más los directores que vienen de una parte tan lejana del mundo y donde aparentemente nosotros no tenemos que ver, ahí es cuando logran hacer esa universalidad de los relatos. O sea, esto ocurre en Vietnam, pero podría estar pasando ahorita en Tepito, exactamente la misma historia. Y también ahorita me dejaste pensando con lo de que no hay salida. Al final, van todos los personajes en el triciclo vestidos de blanco. Como que finalmente hubo una purificación, y está el elemento del fuego, que acuérdense que el fuego destruye pero purifica. Se lleva a nuestro poeta, ni modo, pero purifica y hay una catarsis y te deja pensando mucho qué es lo que puede venir después. A lo mejor en una de esas el nuevo poeta es nuestro triciclo. Y en un momento dado que la madame se retire, pues la hermana puede subir al poder, porque también son estructuras jerárquicas, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos, cuando una organización criminal la cabeza se acaba, ya hay alguien que sigue, y si ese no conviene lo quitan de en medio y siguen subiendo. Entonces sí, la película deja como la idea de esta la libraron y van juntos en el triciclo a ver qué sigue. Sí, porque ¿no? De hecho la madame desde el principio le dice, pues nació así y ha de tener tu edad. Sí. O sea, ahí ya estaba viendo como cómo podía haber sido su hijo, claro, si hubiera nacido bien. El hijo era el heredero. Exacto, claro. Entonces el hijo muere, ella siempre tuvo como este vínculo, y a él se lo dicen en varias ocasiones, sí. O sea, tú estás cuidado desde arriba, a ti alguien te está protegiendo, una cosa así, sí. Le van soltando, y en esa escena él todo pintado de azul, ajá, pues se ve que lo adopta, pues, ¿no? Y ella tiene tanto dolor que necesita suplir a ese entonces, hijo, y evidentemente pues, ya diría Buñuel, esa es otra película, pero finalmente uno ya como que puede ir poniendo estas partes, ¿no? De entonces esta la libraron, vamos a ver ahora hacia dónde se van. No sé, pues ahora viene ahí Gonzalo, viene la globalización y Vietnam le va a entrar también, entonces esto va a crecer todavía más. Y estos abismos sociales se van a hacer más profundos todavía. Entonces, bueno, sí es una película muy interesante y muy inteligente alrededor del tema, ¿no? Hay una parte que yo no entendí. Sí. Me quedé como Bella de Día cuando el tailandés abre la cajita de... Sí. A mí me pasó un poco, a lo mejor nada más me pasó a mí. Sí. Pero cuando el cliente le da $600 como pago para tener una sesión con ella, sí, y el padrote le da la llave, en la siguiente escena resulta que esta chica, la esposa del director, sí, sale con que se había intentado cortar las venas. Uh-huh. Sí. Pero entonces la otra chica se va contra el padrote poeta y le dice, Lalito, ¿por qué lo hiciste si ella era virgen? Uh-huh. Es que hay un juego ahí de perversiones. Cuando el primer cliente entra con ella, le dice no la toque, es su primera vez. Pero entonces yo me imagino que son clientes más bien fetichistas, que lo que quieren es cubrir el fetiche y nada más. No hay un acto erótico en sí, no hay un acto sexual en sí, a eso voy. Entonces, a ver, hazte pipí, ya el otro sabrá qué hace con la pipí. El otro que le pinta las uñas, bueno, pues ahí está. Pero con sí se va a acostar y con se acuesta. Y ella se intenta suicidar pues porque está enamorada del cuate. ¿No? Son las esposas, son las marcas de las esposas. Ella se lastima con las esposas. Exactamente, y luego el otro va y mata al cliente y todavía le embute los dólares en la boca como manzana al puerco, ¿no? Entonces, es ese tipo de relaciones, pues sí, muy enfermizas, muy tóxicas, pero la película abre ese fetichismo que primero tienen con ella. Ella es una virgen, efectivamente.
Bueno, ¿no? pero entonces el cliente Ajá. la encadenó y le hizo algo. Pues ahí cada quien ya... Es que hace jugar con las esposas. Sí. O sea, se Sí. pasa. Porque el cliente sabía que era virgen y sabía Claro, el límite. claro. Pero se pasa el límite, ella forcejea. Sí, adelante, adelante. Y es que ella se lastima. Exactamente. Eso es lo que pasa, no te preocupes. Todo bien, todo bien. Sí, al final de cuentas, gracias, hasta luego. Al final de cuentas el otro acabó como coladera ahí en el techo, no te preocupes. Bueno, y esa parasitía, Sí. creo que así se dice, no sé. Ajá. La que me causó más sensación, no el de la pipí, que le pinte la uñas, Ajá. no, sino el que lleva su harina para hacer su pastel Ah. y que ponga su planta, ¿no? Esa sí no me la sabía. No, pues cada ¿verdad? quien ahí Ni sí lo hubiera ya. imaginado, para mí fue una revelación. Mientras sea consensuado, tú ya sabes. Ahí sí lo que quieras, ¿no? Ese es Sí. doble, ¿no? Es una satisfacción de tipo erótico Sí. y el pastel pues, va a salir delicioso. Claro que sí, muy bien. No, es una película que tiene de todo. No, sí, es increíble, ¿no? Y a ver, ese es un elemento que también vale la pena comentar. Sigue estando la comida presente, ¿no? O sea, no tan bonito como la semana pasada que hacían la papaya No, y ya la hacían papaya está y madura. todo, ¿no? Aquí la papaya ya está bastante madurona y sigue habiendo esa identidad de la comida. Por ejemplo, el que retrate tanto puesto callejero de comida. Cuando uno anda en el centro andas pero así como que no te agarre con hambre porque pasas por los puestos de, ¿no? De tacos y de todo, inclusive vienen los anuncios de favor de no hacerse 2 tacos con el taco, porque eso es trampa, ya tendrías que comprar otro taco. Exacto. Sí, entonces ahí están los anuncios. Pero sí, o sea, otra vez está el asunto de la comida. En algún momento los personajes están comiendo, en algún momento se ve lo que están comiendo. Otra vez la identidad vietnamita a través de la comida, ¿no? Los perritos, hay unos perritos muy bonitos también en toda la película que salen retratados. O sea, todo es identidad, todo es cultura, pero sí hay un cambio muy importante y sí está diciendo el director, esto es Vietnam en el año 95. Aquí no estamos engañando a nadie. Y si creían que la papaya verde era una cosa así de casi de maniquís y de escaparates, no, también se puede hacer aquí. En pleno verano ya es otro tipo de película, ya es una sociedad vietnamita de los 2000 y es una sociedad vietnamita que no es de este estrato social. Entonces es una película de universos femeninos, las protagonistas son 3 hermanas. Entonces ya es una película muy diferente. Les va a gustar mucho, van a verla la próxima semana. Una duda más. Sí, Gonzalo. ¿Quién era realmente quien protegía al chico? La madame. Porque yo creí que Sí. era el padrote guapo, poeta. No, el padrote, es que es una relación, o sea, la madame es como una especie de madame, ahora sí que es la madame, ¿no? El propio padrote le responde, es también como un líder de la organización, pero al final de cuentas quien toma las decisiones es ella. Así como veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando el marido se va, se lleva todo y que entonces la señora de la casa le deja el dinero a la cocinera y le dice que esto alcance para 3 semanas en lo que a aquel güey se le ocurre regresar? Y la señora administra la lana y todo. Entonces aquí ella es la administradora de la vida de todos. El padrote tiene su negocio. Incluso esa escena donde están los dos en la cama, dices, bueno, es como una escena, sí, del padrote con la madame, pero también son como madre e hijo. También ella de repente lo abraza y él, El tema, están hablando ¿no? de cosas de familia. Están hablando de cosas de familia, mencionan, por ejemplo, cuando menciona, ese diálogo es terrible, ¿no? Que dice, el padre cobarde se fue. Dice, pero ¿por qué fue cobarde? Dice, porque era más chico que mi hijo ahora. O sea, era un escuincle de 17 años, ¿no? Entonces, ese diálogo se lo dice al padrote. ¿Por qué está el padrote en su cama? ¿Por qué el padrote, por ejemplo, cuando están las chicas con él, que llegan de trabajar, se supone, y le dice ella, ¿me puedo quedar aquí contigo? Y le dice, no.
O sea, él guarda su lugar y de repente con la madama hay una relación como de que los dos son las cabezas, pero realmente ella es la que manda y él también juega este juego de madre-hijo y también de pareja amante. Ahí hay algo, pero como son personajes que viven en este entorno tan difícil, pues bueno, finalmente todos están sobreviviendo, que es lo que la película propone. A mí me gustaría que oír la opinión de Norma, Sí. porque ahí sería una doble parafilia. El padrote guapo joven Sí. con la señora madura. Que también está guapa, se cuida mucho, se No cuida digo mucho. eso, sino que ya no Ajá. son pareja, pues, ya no están al nivel Sí. de edad, digamos. Bueno, pues Y la señora, pues sí está Sí. guapa y todo, sí. pero él es un guaperas que tiene a jovencitas a su disposición. Pero eso es negocio, eso es negocio. Sí, sí, Gonzalo, porque sí, o sea, lo toman así, o sea, el padrote es padrote, pero eso es negocio. Él es poeta, él realmente es un poeta que se dedica a explotar mujeres, pero esa es su chamba. Incluso hay algo hermoso en la película, cuando lo están agarrando a zapes al ciclo y que le están diciendo, esta es la pistola, este es el seguro, le vas, les disparas así detrás, incluso el cuate ese, le disparas de lado, y entonces cuando le digas así, te vas caminando, nadie se te va a acercar. ¿De dónde son esas instrucciones? ¿De dónde son? Ustedes son cinéfilos. El Padrino, cuando le dicen a Michael lo que va a ir a hacer al restaurante, te sales tranquilo. te sales tranquilo, nadie se te va a acercar, te sales del lado de donde traigas la pistola. Caminas tranquilo, exacto. Es el Padrino, ahí se fusiló el Padrino. Las instrucciones que le da Clemenza a Michael, ¿no? Por cierto, hablando de comida y cine, porque es un tema aquí con el director, hagan algún día en su casa la receta que da Clemenza del espagueti en el Padrino. Háganla, sí sale, y sale riquísima. El azúcar, las albóndigas, las salchichas y un chorrito de vino. Ese es mi secreto. Háganlo. Yo un día lo hice y fue épico. Sí sale la receta de Clemenza. Entonces, eso se lo roba el Padrino, por ejemplo. Perdón, ¿no? pero entonces Norma ahí no hay doble para ti. ¿Sabes qué? Es que Voy a servir agua. José Antonio, son negocios. Ahí es como, yo Sí. lo que veo es que es como parte del negocio, pues. O sea, es la madame, la jefa, y en parte de eso, bueno, pues tienen estos acercamientos, pero no es que sea, creo que no entra por ahí. No, Además, perdón, entonces llego a la conclusión por lo que estás diciendo, lo que está diciendo Toño, y que no es importante la genitalidad en esta cultura. No, sí, claro, importantísima. No, de hecho, sí, mucho. Solo se satisface viéndola No, orinar no, o lavándole los pies. No, es que ahí sí son, pues, como Sí, otras formas de sexualidad, ¿no? O sea, y eso no es solo allá. O sea, claro. en cualquier sociedad. Yo me acuerdo que alguna vez vi una película de chavitas que se prostituían, creo que era francesa, ya ni me acuerdo. Pero una de ellas relataba pues todos los clientes que le tocaban, y entre los relatos pues habían varios fetichistas, ¿no? O varios que lo que querían era platicar. Se puso a platicarme, me dijo que me encuerara y se puso a platicar. Sí. Entonces, son gustos, Sí. digamos. Como un país Texas, ¿no? Sí, que es un prostíbulo, es un prostíbulo brechtiano, ¿no? Sí, como una. O sea, como tu un cristal fetiche, en medio. está el fetiche enfrente y tú platicas con ella y ya, hay un cristal. Hay un cristal. Es el prostíbulo ideal de Wim Wenders, o sea, no tienes que tocar a nadie. Sí. Y si no quieres verlo, te volteas de espaldas, o sea, no pasa nada, ¿no? Exacto. Entonces, sí, Yo, la verdad, Gonzalo. sí me siento un pitecantropus sexual respecto a esta película. Tú nada más cuando veas el frasco de Nutella aparecer, tú pregunta. Si le quieres entrar, éntrale. Si no, pues no. Y ya. Y te Hoy tienen se que me ha hecho respetar. la luz. Muy bien, Gonzalo, muy bien.
A ver el sábado qué nos cuentas. Ok. Muy bien. Bueno, pues pues entonces, así Silvia, perdón, que ahora estás, yo no veo y tú estás ahora a oscuras. Y yo quiero rescatar algo que es como una constante Sí, en la película, y es que se encarga todo el tiempo, o casi todo el tiempo, de dejar muy clara la línea que divide lo sublime o lo inocente, digamos como 75% del tiempo de la película. Entendemos que los niños y las niñas caben por todos lados, se meten por aquí por allá, sí, se bañan facilito y se resuelve con ellos, pero están presentes como por fuera de esta perversión o de esta crudeza, sí, y el perder un niño también es fuerte. Claro. Es algo que marca a la mujer, por ejemplo. por supuesto. Pero siempre quedan como por afuera de esta violencia. Y sin embargo, ya en la última parte, esto sublime se pervierte también, porque Sí. son ellos los que ponen el cohete y el niño con discapacidad muere por niños. Sí, claro. Entonces está como extendiendo ahí los tentáculos hacia los niños también. Y la suma de todo esto queda en que del lado de lo sublime, pues solo queda exactamente las caricias de la mamá, la poesía y puede que la primera infancia. Pero todo lo demás está perdido Claro. de esta atmósfera que te va a comer en algún momento. Y Sí. el momento tremendo para mí, o esperanzador, hay dos momentos. Uno, cuando él sale de nuevo con camisa blanca en un triciclo, Sí, llevando pues a varios, y dices, bueno, ya retomó. a su familia, Ya lleva a su familia. A la familia Sí. está otra vez en el plan, él, ¿no? Se Sí. salvó, qué padre. Y la otra cosa es la última escena con los niños que están en la escuela con su uniforme tipo orquestita Sí, y aprendiendo a cantar y a tocar un ritmo. Y entonces uno dice, bueno, todo está pervertido, pero la música ahí nos salva. A lo Claro. mejor los niños que están ahí ya son niños de otra, pues no sé si de otro ambiente o de Sí. otra colonia o de otro qué, que dan esperanza de que esto pudiera modificarse sí, más adelante. Y ahorita que comentaste de la próxima película, ya ves Sí. que vimos el ciclo de Jim Jarmusch con Ramsés. sí, claro. Ahí hemos estado como revisando un poco esa filmografía donde vamos de atrás para adelante y viendo cómo elementos de antes aparecen en las que siguen y así. Sí. Entonces estoy pensando si no este dato que nos da, porque realmente es un solo dato, Sí. de los niños tocando en la escuela así perfecto, el ritmo, todo, será un dato preliminar para la siguiente que va a ser haciendo que esto Sí. va a cambiar. O sea, no se me vayan con la finta. Ya verán ustedes la semana que viene. Sí, sí, o sea, la idea de las dos escenas con los niños son muy interesantes. Primero, el contrapunto después de que se comete el asesinato contra el cliente de la manera más fría y calculadora posible por parte del poeta, y de repente hay un número musical de unos niños en una escuela que no hemos visto en ningún momento en la película, no los conocemos. Y el final de la película, después de que vemos a Ciclo transportando a su familia, todos vestidos de blanco, como el director diciéndonos, ya la libraron ahorita, esta ya la libraron, vamos a ver qué viene, por todo el movimiento que va a haber cosmogónico después de toda la purificación que hubo. Vienen los niñitos con las mandolinas. También yo lo puedo interpretar de otra forma, Silvia. ¿Hay educación en Vietnam? Sí hay un sistema educativo, sí hay una formación, pero finalmente la miseria te va a llevar al otro lado. Eso también puede ser, o sea, ahí hay un momento donde la educación se va a romper, porque ya no va a alcanzar para la colegiatura, porque ya no van a poder ir a la escuela. Y en un momento dado va a venir un Ciclo y va a venir una hermana de Ciclo y una hermanita chiquita de Ciclo que tendría que estar en la escuela, pero está boleando zapatos, ¿no? Pero eso digamos, Sí. es un dato por ahora. Sí. Vamos a ver cómo
van a ver que hay un cambio muy interesante en pleno verano. Es otro tipo de drama, pero ya es otro Vietnam. También Vietnam va cambiando, la sociedad vietnamita se va abriendo, la sociedad vietnamita, aquí ya oímos a Radiohead en Vietnam. ¿Qué te ibas a imaginar que ibas a oír a Radiohead en Vietnam, no? Entonces ya están formando parte del concierto. Ahora, 5 o 10 años después, obviamente el cambio va a ser mucho más radical, ¿no? Bastante interesante. Es muy interesante, y además pues también se han abierto otras cinematografías. Por ejemplo, últimamente en México hemos recibido películas de Tailandia, Malasia, Singapur. Yo me imagino que hacen 4 películas al año, o sea, no hacen tantas, pero ya las podemos ver ahora. Entonces eso también habla de un concierto que se fue abriendo cada vez más y que podemos tener esas otras expresiones culturales y cinematográficas, ¿no, Silvia? Por ejemplo, Corea del Sur o Corea Sí, del no, esos cuates son poderosísimos, Sí. poderosísimos. La historia de ellos. Claro. Defienden los- Claro, no, sí, pues todos los países de Asia son productores de un cine espectacular, ¿no? Espectacular. Y bueno, pues yo quería hacer la prueba de llevarlos por primera vez mucho más lejos de donde habíamos andado y creo que vamos bien, la estamos pasando bien. Muchas gracias. Bueno, sí, Gonzalo, Dice, cuéntanos. También me estuvo recordando, ahorita que supe que nos dijiste nos dijiste también la vez Sí. pasada que su esposa es Ujú. el realizador. Sí, Me estuve acordando que Víctor Gutiérrez Alea en Fresa y Chocolate, sí, también su esposa es la Mirta, protagonista. y Mirta Ibarra. se desnuda y bueno, en fin. Pues así pasa con las Sí. esposas de las esposas de los directores. Sí. Pero bueno, creo que este es muy No, sí, respetuoso, está muy ¿no? guapa, está muy guapa. Y es muy guapa la señora, pero sí. Sí, Tomás Gutiérrez Alea. Tomás Gutiérrez Alea, su última esposa fue Mirta Ibarra y está en Fresa y Chocolate, que está estupenda, y Mirta, ¿no? Pero bueno, los directores, si tienen esposas guapas, pues sí, que las exhiban. Se Que ahorra las un exhiban. dinero, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que sí le hayan pagado, desde luego. Sí, no, también hay mucho abuso en ese sentido de, es que es mi familia y sale. No, hay que pagarles, ¿no? Pero bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene, 5 de la tarde. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, muchas gracias.